Buenos días, voy a presentarles el tema del impuesto de la materia de Derecho Fiscal a cargo del profesor José Alberto Rodríguez Quevedo. Mi nombre es Enrique Jiménez Marín, soy estudiante del tercer semestre, turno nocturno de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Alfa y Omega. Introducción. Los impuestos son la disposición tributaria que cada ciudadano tiene con el Estado, que es regido por su derecho público y surgen por la potestad tributaria del Estado con el objetivo de financiar sus gastos y que estos mismos deberían servir para cubrir las necesidades básicas de la sociedad, como lo son la seguridad, la salud, vivienda, servicio de transporte, servicio eléctrico, servicio de alumbrado, entre muchos otros. El impuesto. El impuesto es un tributo que las personas estamos obligadas a pagar a alguna organización, ya sea gobierno, rey, etc., sin que exista una contraprestación directa, esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo por su pago. Los impuestos son prestaciones en dinero al Estado y demás entidades de derecho público que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo. Principios teóricos. El origen de los principios que actualmente son respetados y observados tanto por la doctrina como por el legislador contemporáneo se encuentran en las ideas formuladas por el distinguido economista inglés Adam Smith en su libro 5 de su famosa obra Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Principio de justicia nos dice que los habitantes de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en proporción a sus capacidades contributivas. Principio de certidumbre dice que el impuesto de cada individuo debe pagar deberá ser fijo y no arbitrario. El principio de comodidad atiende a los plazos o fechas que deben establecerse en las leyes tributarias para el pago de las contribuciones, plazos y fechas que deben fijarse en forma tal que a los contribuyentes les resulte práctico y poco gravoso el cumplir sus deberes tributarios. Principio de economía. Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia y la recaudación que ingresa en el tesoro público del Estado sea la más pequeña posible. Lo que indica este principio de manera general es que el Estado tiene el deber de procurar que la recaudación de los ingresos no sea incosteable. Sujetos. En la obligación tributaria existen dos tipos de sujetos. El primero es el llamado sujeto activo, cuya función es la recaudación de impuestos. El segundo tipo es el sujeto pasivo, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y así la contribución del gasto público. El sujeto activo es aquel que tiene el derecho de exigir el pago de tributos. De tal forma, en México los sujetos activos son la Federación, los estados y los municipios. El sujeto pasivo es toda persona física o moral que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las leyes. Características legales del impuesto. Del estudio legal del impuesto en relación con los principios que sobre la materia recoge la Constitución Política del país, obtenemos que todo impuesto debe reunir las siguientes características. Debe estar establecido en una ley. Este principio, conocido como de legalidad, se encuentra consignado en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Federal, que establece las obligaciones a los mexicanos de contribuir al gasto público de la manera proporcional, equitativa que dispongan las leyes. El pago del impuesto debe ser obligatorio. La obligatoriedad de pago del impuesto se encuentra consignada en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que señala la obligación de todos los mexicanos de contribuir a los gastos públicos. Deriva la necesidad de dotar al Estado mexicano de los medios suficientes para que satisfaga las necesidades públicas o sociales a su cargo. Debe ser proporcional y equitativo. Radica modularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado.
que se establezca en favor de la administración activa y centralizada del Estado. Dispone la obligación de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estado y municipio, es decir, a los gastos públicos del Estado, como organización pública soberana y solo para esos gastos. Por lo tanto, se excluye a los organismos que no forman parte de la Federación, Estado o municipio, o sea, que constitucionalmente no hay obligación de contribuir para pagar tributos para cubrir gastos distintos de los que la Federación, Estados y municipios, como son los gastos de la administración delegada, integrada por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. El impuesto debe destinarse a satisfacer los gastos previstos en el presupuesto de egresos. El rendimiento de los impuestos debe destinarse únicamente y exclusiva para satisfacer los gastos para los cuales fueron decretados. Hacer cualquier otra destinación sería violar los preceptos constitucionales a los que nos hemos venido refiriendo. Clasificación. Los directos son aquellos que no pueden ser trasladados de modo que alcanzan inmediatamente al contribuyente o pagador, ya que no existe intermediario entre ellos y la administración tributaria. Los indirectos son impuestos que pueden trasladarse, por lo que no gravan de manera directa a quien absorbe el costo del tributo, pues hay un intermediario entre este y la administración tributaria. Reales y personales. Los impuestos reales son los que se establecen atendiendo exclusivamente a los bienes o cosas que gravan, es decir, se destinan de las personas, o mejor dicho, prescinden de consideraciones sobre las condiciones personales del sujeto pasivo y solo toman en cuenta una manifestación objetiva y aislada de la riqueza. En cambio, los impuestos personales son los que se establecen en atención a las personas, esto es, en atención a los contribuyentes o quienes se prevé que serán los pagadores del gravamen. Específicos y ad valorem. El específico es aquel que establece en función de una medida o calidad del bien gravado, y el impuesto ad valorem es aquel que se establece en función del valor del bien gravado. Este impuesto es aplicado sobre el valor del bien, sea este inmueble o inmueble, de forma que no es como otros impuestos en los cuales se aplica con base a una tasa sobre la cantidad del bien. Esta característica lo expone como un impuesto flexible, puesto que en esta relación con valor evaluado del bien. Generales y especiales. Uno de los criterios señala que el impuesto general es el que grava diversas actividades y operaciones, pero que tienen un denominador común por ser de la misma naturaleza. En cambio, el impuesto especial es el que grava una actividad determinada en forma aislada, con fines fiscales y con fines extrafiscales. Los impuestos con fines fiscales son aquellos que se establecen para recaudar los ingresos necesarios para satisfacer el presupuesto de egresos. Los impuestos con fines extrafiscales son aquellos que se establecen sin el ánimo de recaudarlos ni de obtener de ellos ingresos para satisfacer el presupuesto, sino con la finalidad diferente, en ocasiones de carácter social, económico, etc. Los impuestos alcabalatorios son aquellos que gravan la libre circulación de mercancías de una entidad a otra, o inclusive dentro de una misma entidad. Las principales formas de impuestos alcabalatorios son las siguientes. Impuestos al tránsito, que gravan el simple paso de las mercancías por el territorio de una entidad, viniendo de otras y destinadas a una tercera. Impuestos de circulación son los que gravan la simple circulación de manera en una entidad. Impuestos de extracción, que gravan la salida de un producto de una entidad con destino a otra o al extranjero. Impuestos de introducción, que gravan la entrada de manera a una entidad proveniente a otra del extranjero. Impuestos diferenciales son los que gravan la entrada o salida de productos con cuotas distintas a las establecidas respecto a los productos locales, similares
o los que permanecen en el interior para su consumo. Efectos del impuesto. El efecto de los impuestos que no se pagan es en general la evasión o la elusión. La evasión se presenta cuando el contribuyente se sustrae al pago del impuesto recurriendo a conductas ilícitas, es decir, violatorias de la ley, ya sea porque realice lo que ésta prohíbe o emita efectuar lo que ordena. Como ejemplo podemos citar el contrabando y el fraude fiscal. La elusión consiste también en sustraerse al pago del impuesto, pero no recurrir para ello a conductas ilícitas, sino realizando conductas lícitas como evitar coincidir con la hipótesis legal, ya sea trasladando la fuente del impuesto a un lugar diferente de aquel en que debe aplicarse el tributo, o más simplemente absteniéndose de realizar los hechos o actos específicamente gravados por la ley. El efecto de los impuestos que se pagan es la posibilidad de traslación del gravamen, también conocida como repercusión. La traslación del impuesto es un fenómeno económico a través ordenado, a veces prohibido y a veces permitido por la ley. Luego, no siempre regulado, que salvo que esté prohibido, siempre es legal, que consiste en cargar a un tercero el impuesto originalmente a cargo del sujeto pasivo señalado por la ley. La traslación del impuesto se verifica en tres fases. Percusión es el momento en que se realiza el presupuesto de hecho previsto por la ley fiscal para que nazca la obligación, es decir, el causante del tributo se adecúa a la hipótesis normativa y genera la obligación fiscal. Traslación es el momento en el que el causante del impuesto, es decir, la persona a quien la ley señala como sujeto pasivo del impuesto, traslada el gravamen a un tercero, que a su vez puede transmitirlo a otro. La traslación puede ser hacia adelante o protraslación, o bien hacia atrás retrotraslación, según la dirección de la traslación. Incidencia es el momento en el que el impuesto llega a quien ya no puede trasladarlo y se ve forzado a pagar el tributo. Conclusión. El sistema de impuestos es el conjunto de impuestos vigentes en un país en determinado momento, ordenados y coordinados según principios generales que persiguen determinados fines. Los principios generales de los impuestos son los elementos mínimos con los que estos deben cumplir, como el principio de proporcionalidad, principio de certidumbre, principio de comodidad y principio de economía. Los impuestos son aplicados a toda persona, ya sea física o moral, por el hecho de percibir ingresos de los cuales son descontados estos impuestos, los cuales son tomados por el Estado para prestar servicios y ofrecer derechos a una sociedad determinada.